Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Es una bendición poder conectar contigo cada semana para traerte programas interesantes de todo tipo. Ya sabéis que tenemos un respaldo muy importante, Jesucristo. Sin Él no hacemos nada. Y la Fraternidad de Pastores de Málaga y el Consejo Evangélico Provincial también de Málaga nos respaldan espiritualmente para que podamos realizar con garantía este programa. Ya sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, una sintonía que te acerca a Dios. Y que además el programa está producido por las Iglesias del Monte, al cual le damos un fuerte abrazo, y la realización corre a cargo del proyecto Vida, un proyecto para vivir en la Iglesia de Dios Altísimo. Y un servidor, Juan Carlos Segovia, aquí estoy para ayudarte y para caminar contigo en esta travesía que supone este programa. Bueno, tenemos hoy a nuestro matemático y divulgador científico interesante, Ramón Gómez. Ramón, ¿cómo estás? Señor te Muy bendiga. bien, ya gracias, contento de estar otra vez contigo. Muy bien, hemos hecho un parón en el verano, pero retomamos de nuevo el trabajo y con muchas ganas de descubrir nuevas cosas acerca del origen de todo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, hemos visto el origen del universo, que hicimos la saga completa, y hemos comenzado el origen de la vida con las máquinas moleculares que nos dejaron a todos con la boca abierta. Efectivamente. Muy bien, pues ¿qué tenemos hoy? ¿Qué menú tenemos hoy, Ramón? Pues hoy vamos a hablar de la fabricación de estas máquinas, porque las máquinas que mueven todo lo que sucede dentro de la célula son fabricadas dentro de la célula. Y hoy vamos a hablar de eso, de la fabricación de las máquinas moleculares. Ajá. O sea, las máquinas moleculares fabrican cosas para las células. Y ahora vamos a hablar de quién fabrica las máquinas moleculares. Exactamente, exactamente. Esto es que parece que no tiene fin, ¿no? La complejidad de lo que Dios ha creado es tan grande que parece que esto es inagotable. Efectivamente. Pues entonces, este grupo de charlas, de conversaciones que estamos teniendo, estamos hablando de tres descubrimientos científicos del siglo XX sobre el origen de la vida, y estos tres descubrimientos científicos muestran que la fe bíblica es razonable. Este hombre que veis es Venki Ramakrishnan, Premio Nobel de Química y presidente de los científicos del Reino Unido. Él ha dicho, en biología todavía hay muchas preguntas importantes que responder. La más importante de todas es quizás cómo comenzó la vida. O sea, que hoy estamos tratando la pregunta más importante según el presidente de los científicos del Reino Unido. Y esa pregunta es, ¿cómo comenzó la vida? Por lo tanto, nos estamos haciendo esa pregunta, ¿cómo se originó la vida, el primer ser vivo? Hubo un momento en la Tierra en el que no había seres vivos y luego aparecieron. Algo tuvo que suceder para que apareciera la vida. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cómo se originó la vida? Y en concreto, en esta sesión, quiero que nos preguntemos qué nos dice la ciencia acerca del origen de la vida. Vamos a tratar el tema del origen de la vida siguiendo el método científico, porque esto es una visión científica, es una charla científica. El método científico no es muy difícil, es un proceso de obtención de conocimiento de la naturaleza que consiste en tres pasos. El primer paso es la pregunta. Todos los científicos, cuando utilizan el método científico, empiezan haciéndose una pregunta a la cual quieren hallar respuesta. A continuación, cuando ya tienen una pregunta, pasan al segundo paso, que es las hipótesis. Se trata de formular posibles respuestas a la pregunta que nos hemos hecho en la fase 1. Y después el científico pasa a la observación de la naturaleza. Y observando la naturaleza decide cuál de las hipótesis se ajusta mejor a los hechos observados. La observación a veces es una observación directa, como con el telescopio, con el microscopio, o a veces observamos el resultado de un experimento, pero siempre es observación de la naturaleza. Entonces, Ramón, todo lo que tú nos estás enseñando, aunque tenemos la claridad de que es Jesucristo el que creó todo, es Dios el que lo creó todo, pero toda la demostración que tú haces parte de un plano científico.
efectivamente. Lo que la ciencia dice, que realmente verifica en base a las pruebas de que Dios creó todas las cosas, ¿no? Ese es el ambiente en el que nos estamos moviendo. Ese es el contexto, ¿no? Es las evidencias científicas que apoyan la doctrina, y concretamente la doctrina de la creación, ¿no? Y en general el cristianismo bíblico, ¿no? Esto parte de lo que dice el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Bueno, los cielos y la tierra y los animales y los microbios y las bacterias y el código genético y los aminoácidos y las proteínas y todo lo que la ciencia descubre cuenta la gloria. Porque claro, la ciencia estudia la obra de Dios. Claro. ¿Qué esperarías encontrar si no? Si la obra de Dios es maravillosa, pues maravillas, ¿no? Claro. Maravillas. Entonces, respecto al origen de la vida, empezamos el método científico haciéndonos una pregunta. Y las preguntas respecto a la cuestión de los orígenes siempre tienen esa forma causa-efecto. Este es el principio de la causalidad, que es así como funciona la naturaleza. Todo lo que vemos en la naturaleza es un efecto provocado por alguna causa. ¿De qué efecto estamos hablando hoy? Pues del origen de la vida, concretamente de los animales, las plantas y los hongos, de los seres vivos. Y entonces nuestra pregunta es, ¿qué causa provocó este efecto llamado origen de la vida? Porque el origen de la vida es un fenómeno que ocurrió en esta tierra, un fenómeno real, no es mítico. Hubo un momento en el que no había seres vivos y más tarde aparecieron, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué causó el origen de la vida? Una vez que tenemos la pregunta, el científico pone encima de la mesa las distintas hipótesis o explicaciones, posibles respuestas a la pregunta de qué causó el origen de la vida. Yo me voy a concentrar en las dos más importantes, en las dos hipótesis más interesantes. Cada una de ellas procede de una cosmovisión o de un conjunto de creencias. Ya habíamos hablado alguna vez de estas cosmovisiones, el materialismo y el creacionismo. El materialismo es un sistema de creencias que sostiene que no hay nada más que naturaleza, mientras que el creacionismo es la creencia de que el universo procede de un acto específico de creación. Estos son creencias, cosmovisiones, en ciencia los llamamos paradigmas, pero bueno, son cosmovisiones. Ahora, el materialismo propone una hipótesis científica que se llama abiogénesis, que dice que la vida surgió de la materia inerte por procesos naturales. Y el creacionismo propone otra hipótesis científica que se llama inteligencia o diseño inteligente, que dice que la vida muestra evidencias de un origen inteligente. Ramón, cada vez más científicos que se decantan por esta hipótesis de la inteligencia en contra de la biogénesis, ¿no? Sí, sí, precisamente hay incluso premios Nobel que se han decantado por esta teoría del diseño inteligente. El diseño inteligente está ganando terreno, aunque muchos de los científicos que están de acuerdo en que la vida muestra evidencias no lo manifiestan de forma abierta por temor a perder su posición, a perder su empleo, a perder su reputación. Es decir, que es difícil hacer una estadística de cuántos científicos creen una cosa, cuántos científicos otra. Lo que sí puedo decirte es que en cuanto a producción de investigación científica, el diseño inteligente gana en abrumadora mayoría. La cantidad de estudios científicos que se están haciendo respecto al diseño inteligente, publicaciones, es mucho mayor que respecto a la abiogénesis. La biogénesis es como un callejón sin salida, ¿no? Y lo dicen los mismos científicos que trabajan en el tema del origen de la vida, reconocen abiertamente que la biogénesis es un callejón sin salida, porque claro, los descubrimientos científicos sobre lo que es la vida, que vamos a ver hoy la próxima vez, hacen imposible que haya surgido de la materia inerte por procesos naturales. Pero bueno, nosotros como buenos científicos no vamos a decantarnos por la una y por la otra antes de observar las evidencias empíricas, que de eso se trata la ciencia. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar la vida. Entonces me gustaría primero reflexionar acerca de qué es la vida, qué es eso de lo que estamos preguntándonos su origen,
cuáles son las características diferenciadoras de la vida, qué diferencia a un ser vivo de una roca, y luego cuáles son los descubrimientos científicos que hemos hecho en el siglo XX sobre el origen de la vida. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es la vida. Cuando preguntamos el origen, ¿de qué estamos preguntando el origen? La vida puede entenderse un poco como un juego de muñecas rusas, ¿no? Todos conocéis lo que son las muñecas rusas, esas que van una dentro de la otra, ¿no? La muñeca exterior, ¿no?, sería un ser vivo, ¿no? Ahora, si nos metemos dentro de un ser vivo, ¿qué encontramos? Pues lo que encontramos dentro de un ser vivo, diferente de la materia inerte, son las células. Todos los seres vivos estamos hechos de células. Sin células no hay ser vivo, ¿no? Hay seres vivos que tienen una célula, como los microbios o las bacterias, y hay seres vivos que tengan 30 billones de bacterias, como tú y yo, perdón, 30 billones de células, ¿no?, como tú y yo. Aunque ¿Somos, Ramón, los que tenemos más células o hay animales? Bueno, dependerá del tamaño. Depende del tamaño del animal, claro. Una ballena azul, que es el animal más grande que conocemos, tiene pues muchísimas más células que nosotros, ¿no? También hay células de todos los tamaños y hay células de todo tipo. Pero lo que sí que tenemos que entender es que todos los seres vivos están hechos de células. Si no hay célula, no hay ser vivo. La vida, entonces, es el resultado de lo que pasa dentro de la célula, porque las células están constantemente actuando, están vivas en cierto sentido, tienen un ciclo de vida, nacen, crecen, se reproducen y mueren las células, todas las células de nuestro cuerpo. ¿Y cuánto dura una célula, Ramón? Ya preguntar por preguntar. Hay células que viven 20 minutos, hay células que viven algunos meses, o quizás algunos años, sí, hay de todo. Las que a nosotros nos interesan, las que viven, las que forman nuestra biota, por ejemplo, las bacterias que forman nuestro organismo, nuestro tracto intestinal, viven poco tiempo, viven no más de algunas cuantas horas o días. ¿Y las neuronas son células las neuronas? Sí, las neuronas son células, claro que sí, son células. Yo pensaba que eso no se morían, no se destruían. De hecho, decían que no se podían reproducir las neuronas, que una vez que morían no se regeneraban. Hay un poco de desconocimiento al respecto. Sí, al principio se creía esto. Ha habido estudios científicos en los últimos 20 años que han mostrado que sí se regeneran, no al ritmo que se regeneran otras células. También todo depende de la fase de la vida. En un niño pequeño, en un bebé, las células se regeneran mucho más rápidamente que en una persona adulta. O sea que también varía mucho. O sea que a nosotros ya se nos están regenerando poco, ¿no, Ramón? Poco nos queda ya de regeneración. El caso es que estamos hechos de células, todo nuestro cuerpo son células, ¿no? Y ahora, la actividad que sucede dentro de la célula, el resultado, eso es la vida, ¿no? Ahora, si nos metemos dentro de la célula, para simplificar, la célula es una cosa muy compleja, ¿no?, pero para simplificarlo, lo que sucede dentro de la célula, la vida, lo hacen las proteínas, ¿no? Es decir, la actividad de la célula es el resultado de la acción de proteínas. Somos el resultado de lo que hacen las proteínas. Todo nuestro cuerpo es o bien una proteína o bien algo fabricado por una proteína, ¿no? Todas nuestras células son o bien proteínas o algo derivado, fabricado, consecuente de la acción de las proteínas. Luego veremos un poco más en detalle lo que son las proteínas. Y ahora, ¿y las proteínas? Me dirás, ¿de dónde salen? Bueno, las proteínas salen del ADN. Las proteínas son el resultado de la información del ADN. Esto lo veremos la semana próxima. La frase esta de las proteínas son el resultado de la información del ADN, lo veremos más en detalle. Lo que quiero que entendamos es que un ser vivo es como las muñecas rusas, ¿no?, que estamos hechos de células, las cuales están hechas por las proteínas, las cuales están hechas por el ADN, ¿no? Es como un castillo, una cosa se basa en la otra. Entonces, pues ya podemos tener esta definición de ser vivo, ¿no?, para nuestro propósito, para
intentar reflexionar acerca del origen de la vida, podemos decir que la vida de las tortugas, de las águilas y la mía, esta vida es el resultado de la actividad en el interior de las células. Lo que se llama metabolismo, lo que sucede dentro de la célula se llama metabolismo, que quiere decir simplemente actividad. Y esta actividad está llevada a cabo por proteínas. Y estas proteínas están producidas por la información genética codificada en el ADN. Ajá. Una pregunta, Ramón. Entonces, cuando decimos que hay que comer proteínas, ¿es para alimentar esas proteínas realmente o son proteínas en sí? Cuando comemos pescado, carne... Las proteínas que nuestro cuerpo utiliza no es las proteínas que utiliza un cerdo. Son proteínas distintas. Algunas se parecen, pero otras no. Entonces, cuando comemos proteínas de cerdo o de caballo, lo que hacemos es que nuestro cuerpo coge esas proteínas y las rompe, las deshace en sus componentes más pequeñitos. Y con esos componentes refabrica proteínas. Es como si mi cuñado me prestara a mí una herramienta, que sé yo, un martillo, pero el martillo no sirve para clavar los clavos, que es demasiado grande. Entonces, ¿qué hago yo? Pues de alguna forma reduzco el martillo, con el material del martillo lo reduzco y me hago mi martillo que a mí me... Vale. Entonces, eso no quiere decir que no haya que comer proteínas, claro que sí, necesitamos proteínas, pero no son exactamente las mismas las que comemos que las que utilizamos. Nuestro cuerpo las fabrica. Eso lo veremos en la próxima sesión cuando hablaremos del ADN y vemos cómo nuestro cuerpo fabrica las proteínas que son necesarias. Muy bien, hemos visto entonces qué es la vida, y ahora quisiera que reflexionemos acerca de qué cosa distingue la vida de la no vida. Porque claro, si vamos a reflexionar acerca del origen de la vida y hay quien propone que procede de la materia, entonces, ¿qué cosas tendría que haber hecho la materia para convertirse en un ser vivo? Si a mí me das un trozo de papel en blanco y me dices, anda, dibújame un ser vivo, ¿qué cosa tengo que dibujar en ese trozo de papel en blanco? Bueno, pues de alguna forma tengo que dibujar células, porque sin células no hay seres vivos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las características y por eso nos preguntamos cuál fue el origen de la célula. Pero claro, dentro de la célula, lo que lleva la actividad de la célula son las proteínas. Por lo tanto, los seres vivos vivimos porque tenemos estas proteínas. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿de dónde salieron las proteínas? Veis que aquí he puesto una fotografía de algunas piezas, de algunos tornillos, tuercas, arandelas, porque las proteínas son eso, son tornillos, tuercas y arandelas, que se ajustan y forman células, las cuales forman seres vivos. Y otra característica propia de los seres vivos, que distingue a los seres vivos de la materia inerte, es el ADN, la información genética, que sirve para fabricar las proteínas, que sirven para fabricar las células, que sirven para fabricar el cuerpo de todo ser. Entonces, estas son las tres cosas que tenemos que explicar. ¿De dónde vienen las células? ¿De dónde vienen las proteínas? ¿De dónde vino el ADN? Porque estas son las características distintivas. Esto es lo que separa a un ser vivo de una roca. Ahora, ¿qué ha descubierto la ciencia en el siglo XX acerca de la célula, de las proteínas y del ADN? Bueno, la ciencia ha hecho tres grandes descubrimientos científicos muy importantes. Sobre la célula, la ciencia ha descubierto que lo que sucede dentro de la célula, lo más importante que sucede, es llevado a cabo por máquinas moleculares. Esto es lo que vimos el día pasado. Y el resumen está ahí abajo a la izquierda. Esa frase resume lo que vimos el día pasado. Que las células usan máquinas en miniatura para llevar a cabo sus funciones. Vimos un motor, vimos un transportador, que eso es lo que hace la vida. Bien, otro gran descubrimiento científico ha sido los procesos de fabricación de las máquinas. Es decir, que las células fabrican sus máquinas ensamblando una a una todas sus piezas, igual que hacemos los hombres en una cadena de montaje. Eso es un gran descubrimiento científico que se ha hecho en el siglo XX y es el que vamos a tratar hoy. Y un tercer gran descubrimiento científico es la información genética, en el que
hemos descubierto que la célula es un sistema automatizado de fabricación asistida por ordenador. Pero esto lo dejamos para la próxima sesión, la información genética. En resumen, los 3 grandes descubrimientos científicos sobre el origen de la vida han sido las máquinas moleculares, la fabricación de las máquinas moleculares y la información genética. Esta es entonces la visión global de nuestro tema, ¿no? Las evidencias empíricas que vamos a observar son la existencia de las máquinas moleculares, los procesos de fabricación y la información genética. Estos 3 grandes descubrimientos científicos forman la evidencia principal, las evidencias claras de un origen inteligente. Esta es la idea general que quiero dejar con vosotros en estas 3 sesiones, que la vida muestra claras evidencias científicas de un origen inteligente. La primera evidencia, que fue la que vimos la vez anterior, las máquinas moleculares, muestran evidencia de una autoría inteligente. Lo que vamos a ver hoy, la fabricación de estas máquinas, y lo que veremos la próxima vez, que será la información genética. Esto es pues el tema que nos ocupa en el día de hoy, la fabricación de las máquinas moleculares, porque si la actividad de los seres vivos es lo que sucede dentro de la célula y lo que sucede dentro de la célula lo hace máquinas verdaderas, máquinas en miniatura, ¿de dónde obtiene la célula esas máquinas? Bueno, pues la célula fabrica sus máquinas, ¿no? Hoy vamos a ver la fabricación de las máquinas moleculares, que es un gran descubrimiento científico que muestra que la fe bíblica es razonable. Por lo tanto, la pregunta general de cómo se originó la vida, la hemos refinado un poquito, ¿no? Y ahora nos preguntamos cómo se originó la maquinaria celular. El primer ser vivo que existió en la Tierra tenía dentro de sus células una compleja maquinaria celular. ¿Cómo lo sabemos? Porque si no hubiera tenido estas máquinas moleculares, no habría podido tener bebés, no habría podido tener descendientes, sea cual fuera, ya sea que surgió una bacteria, ya sea que Dios creó, como dice el libro del Génesis, el primer ser vivo, nuestro antepasado, tenía que tener todas estas máquinas. ¿De dónde las sacó? ¿No? ¿Qué nos dice la ciencia? Vamos a observar lo que la ciencia ha descubierto, ¿no? Antes de entrar en este tema, quisiera recordar algunos conceptos previos. Me gustaría recordar qué es eso de la proteína, qué es un organismo y qué es el ensamblaje de las proteínas. Primero vamos a ver qué es una proteína, ¿vale? Como os he dicho antes, las proteínas son las piezas que forman el cuerpo de los organismos vivos, todos los organismos vivos, ¿no? Todos los seres vivos se componen de proteínas. El caracol, el águila, el pulpo y la lagartija y el tomate y la berenjena, todos están hechos de proteínas o de algo producido por una proteína. Todas las partes de los seres vivos son proteínas, ¿no? O una sustancia producida por una proteína. Entonces, cuando pensamos en las proteínas, pensamos eso, en los tornillos, en las tuercas, en las arandelas que forman nuestro cuerpo. Entonces, las proteínas forman nuestro cuerpo igual que las piezas de un puzzle se ensamblan y al final tenemos el puzzle. Entonces, las proteínas se encajan unas con otras para hacer las cosas que tienen que hacer. Algunas son tijeras. Hay unas proteínas que se dedican a cortar, ¿no? Claro, se necesitan 2 hojas para cortar. Pues hay proteínas que se unen en pares y forman tijeras. Otras se juntan y forman complejos proteínicos más complicados como el que veis aquí. Esto es un motor que vimos en la sesión anterior. No sé si veis en la base de este motor, ves como hay unas piezas diferenciadas, ves que tienen... Ahí vemos las distintas piezas que son del mismo modelo, que están unidas unas a otras y que forman este motor. Es decir, las máquinas moleculares están hechas de proteínas, todo nuestro cuerpo. Las proteínas son las piezas que forman el cuerpo de todos los seres vivos. Entonces, un organismo ¿ves? Esta jirafa que ves aquí es una jirafa que existe en la realidad, está en la puerta de la fábrica de Lego
creo que es en Holanda, ¿no? En Legolandia. Esta Madre mía. jirafa está hecha de legos. ¿Ah? Bueno, pues nuestro cuerpo también, no de legos, pero de proteínas, ¿no? Entonces, de la misma forma que para hacer esta jirafa hay que poner todas las piezas, pues para hacer mi cuerpo, lo mismo, o el cuerpo de cualquier ser vivo, para fabricar un ser vivo significa unir todas las proteínas que forman su cuerpo. Eso es lo que hacen las madres cuando están gestando un bebé, ¿no? Están uniendo todas las proteínas del cuerpo poco a poco hasta que el cuerpo está listo. O sea que fabricar un ser vivo significa unir todas las proteínas que forman el cuerpo de ese ser vivo. Claro, disculpa, Ramón, las proteínas son diferentes de tamaño en función del ADN. El ADN le va diciendo cómo debe ser la proteína, más grande, más pequeña y el lugar donde debe estar, ¿no? Claro, claro. Las proteínas son fabricadas por el ADN. ¿Ah? Pero ya me estás adelantando, esto será la próxima sesión. Perdón. Pero sí, las proteínas son fabricadas en el ADN está escrito cómo tiene que ser cada una de las proteínas. Si grande, pequeña, torcida, redonda. Las proteínas son muy complejas, mucho más complejas que un tornillo o que una tuerca. Y todo eso está escrito en el ADN. Está, mejor dicho, descrito, todas las proteínas. Muy bien, y entonces, formar un ser vivo es como formar esos juguetes que a veces nos venden en piezas, ¿eh? Que viene un manual y lo montas, primero esto, luego lo otro. Eso es formar un ser vivo, es simplemente unir las distintas piezas, porque todos los seres vivos se autoensamblan, es decir, se montan ellos mismos, ¿no? Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, yo me monté, todas las células de mi cuerpo se montaron siguiendo unas instrucciones de montaje. Esto que tienes aquí en la pantalla ahora es un ejemplo de un artículo científico en el que se habla de este autoensamblaje. No hace falta entender todo lo que dice, pero ahí puesto en español dice este científico: antes de examinar la complejidad del cilio primario, deberíamos considerar cómo un orgánulo como este puede ensamblarse sin usar enormes manuales técnicos, patrones o similares. El proceso es un autoensamblaje en parte automático. Quiere decir, este orgánulo que hemos visto dentro de las células, que se llama cilio, se monta a sí mismo. Autoensamblaje automático. Esto es otro artículo que habla también, lo mismo está en inglés, pero podemos ver las palabras principales. Self-assemble es autoensamblado, motores, ¿no? Habla de un motor, de cómo un motor se autoensambla. Y fíjate la primera frase de este artículo científico, dice: los motores biológicos son maravillas de la naturaleza, ¿no? Esto no ha salido de la Biblia, esto ha salido de la revista Nature Communications. El 28 de noviembre del año 18, un equipo científico escribe que los motores biológicos son maravillas de la naturaleza. Y en este artículo explica cómo se ensamblan ellos mismos, ellos solos. Y abajo, esta frase que he señalado ahora, abajo de todo, dice: aquí, quiere decir, en este artículo científico, nosotros describimos un motor coloidal autoensamblado. Vamos a describir cómo se monta un motor coloidal. Yo no sé lo que es un motor coloidal, pero sé que es un motor que actúa dentro de las células y que se monta a sí mismo. Por lo tanto, esta idea de autoensamblaje, todos los seres vivos se autoensamblan siguiendo una secuencia específica de instrucciones de montaje. ¿De dónde ha salido esta secuencia específica de instrucciones de montaje? Bueno, la idea principal de hoy es esta. Las células fabrican sus máquinas, todo el ser vivo, ensamblando ordenadamente, una tras otra, todas sus piezas. Y voy a desarrollar esta idea en tres partes. Primero vamos a hablar acerca del ensamblaje del motor. Vamos a poner un ejemplo concreto, una máquina, el motor, cómo se ensambla. Vamos a hablar de la fabricación de herramientas, porque claro, la célula utiliza herramientas para fabricar un motor, como los seres humanos. Y vamos a hablar del uso de estas herramientas. La célula no solamente se fabrica el motor, sino que se fabrican las herramientas para fabricar el motor. Vamos a verlo. Vamos a verlo en... Es impresionante, vaya, es impresionante lo que estás contando y todavía no nos lo has explicado, pero es increíble. Yo veo el programa este
cómo se hace, no sé si tú los ves, canadiense, donde todo lo que existe pues va a la fábrica a hacer el montaje, la fabricación, y son cosas que yo digo, ¿cómo se le ha ocurrido a alguien llegar a ese grado de tecnología? Y es que eso se queda ridículo al Sí, lado de lo que es el organismo vivo. Es impresionante. efectivamente, efectivamente, sí, sí. La complejidad, la sofisticación y las maravillas conseguidas dentro de la célula van muchísimo más allá de lo que se puede obtener en una cadena de montaje, efectivamente. Bueno, las células ensamblan todas las piezas de sus máquinas y siguen un plan ordenado. Esto es la idea nueva que quiero introducir ahora, que las células siguen un plan. Vamos a coger el ejemplo del motor que vimos en la sesión anterior, del motor bacteriano, y vamos a ver la fabricación en 3 fases. El motor se fabrica en 3 fases. Primero se fabrican los anillos, luego se fabrica el cuerpo basal y luego se fabrica el flagelo, que es la tercera parte del motor. Vamos a ver la fabricación de los anillos. Es decir, este motor que vamos a fabricar está encastrado dentro de la célula, dentro de la pared de la célula. Aquí, esta es la célula. Ahora nos metemos dentro de la célula, ahí vemos las paredes celulares y ahí vemos cómo las primeras piezas, que se llaman proteínas, se incrustan ahí dentro de la pared celular, de la membrana celular, y se fabrican 3 anillos. Ahora repetimos la escena para que la veamos. Ahí empieza a fabricarse el primer anillo. Se coloca la primera pieza, que es una proteína, y luego todas las demás del mismo tipo. Ahora el segundo anillo y ahora se fabrica el tercer anillo. Ahora, quiero que reflexionéis y que veáis que primero hay que fabricar el anillo que va pegado a la membrana y después el segundo, el verde. El verde no puede construirse antes del primero y este color crema tiene que construirse después del verde. Es decir, de alguna forma la célula sabe, primero tengo que construir el anillo marrón. Ahí está, lo estoy construyendo ahora. Y cuando acabe de construir el marrón, tengo que construir el verde. Ahí lo estoy construyendo ahora. Y cuando acabe el verde, tengo que construir el amarillo. Y ahí lo estoy construyendo ahora. Es decir, que sigue un proceso ordenado. De alguna forma. Las células construyen los 3 primeros anillos en un orden lógico. Si empezaran a construir el de abajo, no podrían, porque el de abajo no va enganchado a la pared celular. Primero superior, luego medio y luego inferior. Un poco como cuando construyes un edificio. Cuando construyes un edificio, no puedes empezar construyendo el tejado. Decimos en español, hacer la casa por el tejado. Primero tienes que hacer los cimientos del edificio y luego pondrás los pilares y luego la infraestructura y luego pondrás el tejado. El caso es que el anillo superior se construye en la membrana interior, ahí está, ese es. Luego el anillo medio se construye colgado del anillo superior, es el anillo verde. Y después el anillo inferior se construye colgado del anillo medio, el inferior es de color crema o color naranja. Y todas las piezas del motor, de todos los motores, de todos los componentes, de todas las células, se construyen así, siguiendo un orden prefijado. Las células construyen los 3 primeros anillos en un orden lógico. Aquí tienes otra vez otra imagen distinta de cómo se construyen el primer anillo, ahí se construye el segundo anillo y ahí se construye el tercer anillo. ¿De acuerdo? Esta es la idea que nos tenemos que quedar, que la célula construye los 3 primeros anillos de este motor, pieza a pieza, secuencialmente, siguiendo un plan ordenado. Además, parece que cuenta el número de piezas que necesita, porque el primer anillo necesita un número de piezas, que sé yo, 23. Y el segundo necesita 41. Y el tercero necesita 65. Y tiene que contar, tiene que llevar al lugar de construcción el número de piezas necesarias en el momento necesario. No vale juntar todas las proteínas de repente. Vamos a construir ahora el cuerpo basal, es decir, las células ensamblan las piezas que componen el cuerpo basal de la misma forma, siguiendo un plan ordenado. Aquí, aunque no sepamos exactamente lo que está sucediendo, vemos que van apareciendo los distintos componentes del cuerpo basal. No vamos a ir más en detalle, pero lo que quiero que veáis es que primero se realiza una acción, después se realiza otra acción
y basada en esta se realiza la tercera y al final se va construyendo la parte del motor que está dentro de la célula, que se llama el cuerpo basal. También lo mismo que antes, la célula construye el cuerpo basal siguiendo un plan predeterminado. Sabe, bueno, ahora me toca construir el eje. Bueno, ahora me toca construir los alerones. Ahora tengo que construir el cambio de marcha. ¿sabes? Y lo hace siguiendo un plan predeterminado. Y finalmente, la tercera parte es la construcción del flagelo. El flagelo es la hélice que va a propulsar a la... y que es en realidad un látigo. El flagelo es un látigo que dando vueltas, girando, servirá para impulsar a esta bacteria para llevarla al lugar donde va a encontrar el alimento. Y aquí estamos viendo cómo proteína a proteína, ¿veis? Una pieza tras otra se construye el flagelo o látigo que viene a ser la hélice. Ahí esas piezas de color claro son las que formarán, estas piezas es una proteína que se llama flagelina. ¿Por qué flagelina? Porque se utiliza para la construcción del flagelo. Cada pieza tiene que colocarse en su sitio. El caso es que la célula construye el flagelo siguiendo un plan predeterminado. Cuando construye el motor, no empieza construyendo la hélice, empieza construyendo los anillos para unir el motor, para fijar el motor a la superficie. Bueno, vamos a recapitular lo que hemos visto del ensamblaje del motor. La construcción de los anillos. La célula construye los anillos siguiendo un plan determinado. Después viene la construcción del cuerpo basal. Lo mismo, sigue un plan predeterminado. Y luego el flagelo o hélice también siguiendo un plan predeterminado. Esto es lo que hemos observado en la ciencia y de esto pues, es de lo que tenemos que sacar conclusiones. Este es el doctor Scott Mini, que ha pasado 20 años de su vida estudiando las máquinas moleculares, en concreto el ensamblaje del motor. Y cuando él habla del ensamblaje del motor, habla de una forma muy graciosa, como si le estuviera diciendo, nos reta para que entendamos la dificultad que es construir un motor. Mira lo que dice. Dice, tienes que fabricar las piezas en el momento preciso. Claro. Tienes que fabricar el número correcto de componentes. No puedes fabricar más o menos, pues si no tendrías problemas. Tienes que ensamblarlos de manera secuencial. Primero tienes que poner la primera pieza, luego la segunda y después la tercera. Tienes que ser capaz de saber si los has ensamblado bien, porque a veces no funciona bien el encaje y entonces si al principio hay un error, no se puede acabar de construir el motor. Entonces, las células tienen como un sistema de calidad, de control de calidad. Y si las primeras fases no se han ensamblado bien, la célula dice, para, que no vamos bien. Lo rompe y vuelve a empezar de nuevo. ¿No? Control de calidad. Construyes esta estructura de adentro hacia afuera. Cuentas el número de componentes en una estructura de anillo y una vez que está ensamblada, una retroalimentación dice, ok, no más piezas de este tipo. Luego se añade un eje, se añade un anillo, se añade una junta en U, con un tamaño preciso y un grado de curvatura preciso. Y luego se comienzan a añadir los componentes de la hélice. Y todo esto se hace en una secuencia precisa, como si se construyera un edificio. Ramón, esto me recuerda al programador que hace un programa informático que pone miles y miles de datos para luego que nosotros veamos lo que vemos y el programa haga lo que queremos que haga, pero en grado infinitamente superior. Efectivamente. Una programación. Un día podemos hablar de programación informática. En informática, hoy en día, se programan los ordenadores utilizando un paradigma que se llama la programación orientada a objetos. Al principio, en los años 60, la programación era secuencial y hoy utilizamos objetos para programar. Y los objetos no son ni más ni menos que componentes con los cuales podemos fabricar cualquier tipo de... Bueno, la fabricación de un ser vivo es programación orientada a objetos. Es decir, podemos entender que esto es una técnica de programación avanzada.
pero más avanzada que la nuestra, ¿no? Cuando descubrimos, Bill Gates dijo, el ADN es un lenguaje de programación mucho más avanzado que el que los hombres hemos desarrollado, efectivamente. Muy bien, la conclusión es que las células ensamblan todas las piezas de las máquinas siguiendo un plan ordenado, un plan prefijado, un plan escrito. La pregunta que nos estamos haciendo es, ¿qué causa originó la vida, verdad? Y tenemos dos posibles respuestas, dos posibles hipótesis. O la vida surgió de la materia, es decir, las rocas se convirtieron en caracoles, o fue un agente inteligente que lo hizo. Y hoy nos preguntamos, ¿qué nos dice la ciencia? Bueno, hemos observado ya que la ciencia nos dice que todos los seres vivos se construyen ensamblando millones de piezas siguiendo un plan ordenado. Entonces la pregunta, ¿de dónde salió por primera vez este plan ordenado de construir un ser vivo utilizando millones de piezas? Y cada ser vivo tiene un plan distinto, ¿no? No es lo mismo una estrella de mar que una cigüeña, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿qué es más razonable creer? Esta es la pregunta sobre la cual gira esta presentación. ¿Qué es más razonable? Siguiendo la razón, ¿qué es más razonable creer? ¿Que la materia inerte dejada a sí misma se empezó a ensamblar seres vivos o que fue una inteligencia? ¿No? Si tú dejas la arena del mar sola, algún día la arena del mar va a formar un hipopótamo o ni siquiera una célula. ¿O es más razonable creer que lo que estamos viendo es la obra de un creador? Yo lo tengo claro, Ramón. Insisto en esto de razonable porque cuando explicamos a estas personas que no quieren creer, no digo personas que no creen, digo personas que no quieren creer, pero esto no es una demostración irrefutable. No, no es una demostración. Lo que nos ha puesto el Señor delante de nosotros son evidencias para que utilizando nuestra razón digamos, esto no se puede haber hecho solo. Y es la razón la que nos dice, es decir, lo que estamos sopesando es cuál de las dos es más razonable. Muy bien, hemos visto el ensamblaje de motor, vamos a ver ahora la fabricación de herramientas. Esto es un artículo científico, nuevamente, de una revista llamada Trends in Microbiology. Aquí tenemos la fecha de publicación de este artículo. Aquí tenemos el título del artículo en castellano. Este artículo dice construcción del flagelo en el exterior de la célula bacteriana. Este es el dibujo que hemos visto antes, que habéis visto cómo iba creciendo el látigo. Es eso. Este es el equipo científico que ha hecho este estudio y esto es lo que nos dicen estos científicos. Dice, los flagelos, las hélices helicoidales que se extienden desde la superficie bacteriana, son un paradigma de cómo se pueden construir complejas máquinas moleculares fuera de la célula viviente. Claro, una célula es como un submarino. Tú estás dentro del submarino y tienes que construir algo que está fuera del submarino. Imagínate que tú estás en el fondo del mar, estás dentro de una cápsula y te digo, bueno, ahora fabrica una hélice para esta cápsula, pero la hélice la fabricas fuera. Pues es complicado, ¿no? Bueno, pues estos científicos nos dicen que la fabricación del flagelo es un paradigma, es un ejemplo claro de cómo se pueden construir, mira las letras que pongo en negrilla, construir complejas máquinas moleculares. Y luego dice, su montaje requiere la exportación ordenada de miles de subunidades estructurales. Espérate un momento, vamos a repetir esta frase y a decirlo de forma más sencilla. Su montaje requiere la exportación ordenada de miles de subunidades estructurales. Estas subunidades son las proteínas, aquellas que te dije, estos son flagelinos, ¿no? Y para montarlas hay que expulsarlas desde el interior de la célula al exterior. Esto es lo que nos dice, su montaje requiere la exportación ordenada y hay que lanzarlas una por una de forma ordenada. A través de la membrana celular, porque estas proteínas están dentro de la célula y hay que sacarlas afuera. Y esto se logra mediante una maquinaria de exportación tipo 3. Está diciendo, es decir, la célula para fabricar su flagelo necesita enviar fuera las piezas que van a constituir el flagelo.
y para hacerlo utiliza una máquina. Esta máquina no forma parte del flagelo, es una máquina auxiliar, ¿eh? Es como cuando yo quiero atornillar un cuadro, poner un cuadro en una pared y necesito una broca, ¿no? Entonces cojo la broca no va a formar parte del cuadro, sino que es una máquina que utilizo. Bueno, pues esto es lo que hacen las células, ¿no? Utilizan una máquina de exportación. Y luego nos dice, está localizada en la base del flagelo, desde la cual las subunidades transitan a través de un estrecho canal. Esta descripción que vemos aquí no hace falta que nos fijemos en ella porque lo vamos a ver gráficamente. Os voy a enseñar un gráfico y dice que en este artículo revisamos los hallazgos recientes que proporcionan nuevos conocimientos sobre la exportación y el ensamblaje fecal, un mecanismo nuevo e imprevisto para el crecimiento constante del flagelo. Fíjate qué curioso, abajo, la última frase que he puesto en negrilla dice, un mecanismo nuevo e imprevisto. Claro que es imprevisto. Para una persona que cree, que le han enseñado en la universidad, que los seres vivos surgieron de la materia inerte, que primero fue una célula simple, es imprevisto, es un mecanismo nuevo e imprevisto descubrir estas maravillas. Para los mismos científicos esto es imprevisto. En fin, lo que quiero remarcar aquí es que las células fabrican herramientas sofisticadas y vamos a meternos un poco más en detalle a estas herramientas y vamos a hablar de estas herramientas, del sistema secretor, de un taburete, hay una herramienta que se llama taburete, y de las pinzas, es decir, las patas de este taburete. Primero vamos a hablar del sistema secretor, que es lo que ha mencionado este científico en el artículo anterior, ¿no? Lo llama sistema secretor de tipo 3. Este es un esquema, una sección del motor del que estamos hablando, ¿no? Veis ahí la base y arriba ese rectángulo alargado es el filamento, ese es el flagelo, que es muchísimo más largo de lo que se ve ahí, ¿no? Ahora, para construir esta parte superior que veis arriba, este filamento, es necesario que las piezas que lo forman, que están dentro, sean lanzadas. Son las piezas de color rojo. ¿Veis? Hay una pieza de color rojo, se llama Flick C, es el nombre que los científicos le han dado. Pues estas piezas de color rojo hay que lanzarlas desde el interior de la célula al exterior, ¿ves? Siguiendo esta flecha que he puesto ahí. Y para lanzar estas piezas, la célula utiliza una máquina que luego volverá a... que no es parte del flagelo, no es parte del motor. Aquí vemos esta máquina y cómo esta máquina está lanzando una pieza desde el interior hacia el exterior, pasando por el interior del tubo. La pieza de la que estoy hablando es ese espagueti que veis ahí en medio. Y ahora la ha lanzado hacia arriba por el interior del tubo y cuando llegue al final del tubo, este espagueti se cristaliza y se transforma en un tornillo o en una tuerca. Vamos a verlo otra vez. Esta es la máquina y ahí veis ese filamento de color plateado en forma de espagueti. Tiene que ser, ahora mismo tiene que tener forma de espagueti porque tiene que pasar por un tubo muy estrecho. Pero lo que necesitamos en el otro lado del tubo es una pieza sólida. Por lo tanto, la manda en forma de espagueti para que pueda atravesar el tubo y cuando llegue arriba se solidifica y se transforma en una pieza que es una de las piezas que forma el flagelo. En resumen, que la célula utiliza una máquina llamada sistema secretor. Increíble. Una pregunta, Ramón. ¿Y cómo se ve el interior de esas máquinas? Porque claro, estamos viéndola en tamaño grande, pero eso es microscópico. Mucho más que microscópico, es más pequeño. Esto no se puede ver con un microscopio. Entonces, ¿cómo se sabe esa información? Ya me pica la curiosidad. Pues básicamente se utiliza un tipo de microscopio especial llamado microscopio de electrones. O sea, el electrónico ya no vale, es el de electrones. No, es mucho más fino que el electrónico, es un microscopio de electrones, ¿no? Y el microscopio de electrones no es un tubo por el que tú miras y ves la máquina, no, ¿qué va? No es eso. Lo que hacen es que cogen una célula y le lanzan una importante radiación. No sé si alguna vez te han hecho una radiografía de los pulmones. Yo cuando era pequeño en el colegio nos llevaban cada año una radiografía, nos ponían una máquina y nos
nos mandaba una radiación a través de los pulmones y al final en el otro lado salía una placa en la que se veían los pulmones y si había algo malo se veía. Hoy en día los hospitales también hacen eso. Eso es lo que hacen con las células. Cogen una célula y le mandan mucha radiación, ¿no? Y esta radiación es calor, lo que hacen al final es freír la célula muere en ella. Y por el otro lado sale una placa, una mancha oscura, y en esa mancha oscura, adivina tú, es una mancha oscura, que a base de hacer muchas radiaciones desde muchos ángulos distintos y tener muchas manchas oscuras, estoy hablando de decenas de miles de manchas oscuras, ¿no? ¡Qué barbaridad! Al final dicen, mira, esto concuerda con esto, y dicen, pues mira, esto es un motor. Pero para eso se necesita muchísimas horas de trabajo, muchos ensayos. Yo creo que los científicos son los héroes, ¿no? Son los héroes de nuestra sociedad, y haber llegado a descubrir estos motores es una verdadera... Claro, nosotros lo vemos ahí en un vídeo que hace, pero para llegar a eso, yo es que no sabía ni que existía el microscopio de electrones. Sí. Eso no se ve, eso no lo veremos nunca con nuestros ojos, ¿no? Es tan pequeño. Tú piensas que se necesitan 30.000 máquinas de estas, ¿no? Para llegar a 1 milímetro. Dentro de la distancia de 1 milímetro hay 30.000. Es como si coges 1 milímetro y lo divides en 30.000 trozos. Madre mía. Pequeñísimo, ¿no? Pequeñísimo. Bueno, el caso es que estábamos diciendo que utiliza este sistema secretor, que es el que lanza estas piezas hacia arriba. Otra herramienta que utiliza es una cosa que se llama en inglés cap, y que yo lo he traducido al español taburete porque no he encontrado una palabra mejor. Es un taburete. El taburete es una herramienta que utiliza la bacteria para construir 3 partes: el eje, el codo y el flagelo. Ahora vamos a ver mucho más en detalle este taburete, pero lo que quiero que sepas es que el taburete es una herramienta que la célula fabrica para ayudarse en la construcción de esos motores, que no forma parte del motor, sino que viene en un momento determinado, hace su trabajo y luego se va. Como un operario en una cadena de montaje, que en un momento determinado tiene que coger una llave inglesa, atornillar un tornillo y luego dejar la llave inglesa, y la llave inglesa no forma parte del motor de la máquina que está. Pues lo mismo sucede dentro de la célula. Ahora, este taburete funciona de la siguiente forma. Las patas esas que has visto, las 5 patas que tiene este taburete, funcionan como pinzas, y las pinzas colocan cada pieza en su sitio. Vamos a verlo con una imagen. Lo que quiero que veáis en esta imagen es que el taburete usa sus patas como pinzas para colocar miles de piezas, cada una en su lugar exacto. Ahora, esta imagen está compuesta de 2 partes, el lado izquierdo y el lado derecho. Vamos a fijarnos en el lado derecho solamente. ¿Qué es lo que vemos en el lado derecho? Aquí estamos viendo la construcción del eje del motor, ¿no? Que es de color crema. Y arriba, encima, vemos este taburete. Ahora vamos a ver cómo actúa este taburete. Fijaos que van apareciendo nuevas piezas desde el interior, brotan del interior del tubo, porque están siendo lanzadas desde abajo por el sistema secretor que hemos visto antes. El taburete las recibe y con sus 2 patitas coloca la pieza en su sitio, y luego con otras 2 patitas coloca la siguiente pieza, y luego con las 2 patitas coloca la siguiente pieza. Y si te fijas bien, el taburete está girando sobre sí mismo, y cada pieza que coloca da un quinto de vuelta, y al dar la vuelta, al dar un quinto de vuelta, se prepara para coger la siguiente pieza y colocarla en su lugar exacto, porque cada hilera de piezas tiene que tener 5 piezas exactamente. Y eso lo hace el taburete con sus patas. Ahora vamos a fijar nuestra atención en el lado izquierdo. En el lado izquierdo del diagrama vemos la misma acción, pero vista desde arriba, ¿vale? Y aquí hemos hecho que la tapa del taburete sea transparente. En realidad no es transparente, pero ahora aquí aparece transparente para que veas cómo brotan las piezas. Ahora estás mirando el lado izquierdo de la imagen y ves cómo parece que las piezas brotan hacia ti, porque tú estás arriba, vienen de abajo. Y fíjate cómo las patitas del taburete colocan cada pieza en su lugar, da un quinto de vuelta
da un quinto de vuelta y se prepara para la siguiente pieza. Increíble. Es decir, que este taburete utiliza sus patas como pinzas y él sabe, no sé quién, no sé si es correcto decir, él sabe, ¿no? Pero él consigue construir el eje y el codo y las patas del taburete son en realidad unas pinzas. Bueno, vamos a recapitular lo que hemos visto de la fabricación de herramientas, ¿no? Que el sistema secretor es una herramienta que la célula utiliza para fabricar sus motores, y luego hemos visto este taburete, que el taburete es una herramienta que la célula fabrica para ayudarse en la construcción de sus motores, y luego que el taburete tiene unas patas que se utilizan como pinzas, y las patas del taburete son en realidad unas pinzas utilizadas en la construcción del motor. En resumen, que las células no solamente fabrican sus máquinas, sus motores, sino que fabrican las herramientas necesarias para fabricar sus motores, herramientas sofisticadas. Ahora, vuelvo a la pregunta que nos estamos haciendo. ¿De dónde salió todo esto? ¿Qué causa originó la vida? Todas estas herramientas que se fabrican las células para fabricar motores, ¿esto es un indicio de un origen material o de un origen inteligente? Porque ahora que las dos hipótesis que tenemos encima de la mesa son la materia o la inteligencia. ¿Qué nos dice la ciencia? Si tenemos que decidir entre un origen material o un origen inteligente. Bueno, pues la ciencia nos dice esto, nos dice que los seres vivos construyen sus cuerpos usando herramientas sofisticadas. Ahora, tú me dirás si esto es un indicio de inteligencia o de un origen material. ¿Qué nos indica la fabricación y uso de herramientas sofisticadas? ¿Un origen material o un origen inteligente? ¿No? ¿Qué nos indica este descubrimiento científico? Cada vez que hacemos un gran avance científico, cada vez nos tenemos que hacer esa pregunta: ¿de dónde ha salido esto que vemos nosotros? Bueno, vamos al último punto, que es el uso de las herramientas, ¿no? Las células usan, no solamente las fabrican, sino también usan herramientas sofisticadas. Este hombre es un científico llamado Francisco Ayala, es español, fue jesuita y llegó a ser presidente de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. Últimamente le han destituido de todos sus cargos por algo relacionado con el abuso sexual o algo así, con una secretaria o algo así, pero llegó a ser una eminencia científica en el mundo de la evolución. Y él dice: el tipo más elemental de célula constituye un mecanismo inimaginablemente más complejo que cualquier máquina concebida por el hombre. Ahora, esto lo está diciendo uno de los mayores defensores de la teoría de la evolución. Este hombre no es nada amigo de la Biblia ni de la doctrina de la creación. Este hombre ha pasado más de 40 años de su vida enseñando en las universidades norteamericanas la evolución y enseñando que el primer ser vivo surgió de la materia inerte, aunque no sabía mucho de cómo podía haber sido, pero él mismo reconoce que los mecanismos, fíjate qué palabra utiliza, mecanismos, los mecanismos de la célula son inimaginablemente más complejos que los diseñados por los ingenieros. Y claro, tenemos que preguntarle al señor Ayala, ¿y estos mecanismos más complejos que los diseñados por el ingeniero salieron por, casi diría yo, por arte de magia? Porque ¿qué proceso natural coge una roca y la transforma en una fábrica de construir motores? Muy bien, pues vamos a ver el uso de estas herramientas en tres fases, como hemos visto antes, en el eje, en la construcción del eje, del codo y del flagelo. Primero vamos a ver cómo estas herramientas construyen el eje. Ya lo hemos visto antes un poco. Ese taburete construye el eje del motor. ¿Veis? Ahora ahí está señalado ese taburete. Ese taburete es una herramienta también compuesta por proteínas y fabricada in situ. Es en el momento en el que la célula dice: uy, tengo que fabricar el eje. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a fabricar un taburete. Y entonces la célula, en ese momento se fabrica el taburete, un taburete especial para el eje, porque cada pieza necesita un taburete distinto. Entonces la célula dice: bueno, para fabricar el eje me voy a fabricar este taburete.
Y este es, veis ahí plateado, el eje que está siendo construido por este taburete. Ahí se fabrica el taburete. Vamos a verlo después más en detalle. Y ahí el taburete está fabricando el eje. El taburete se fabrica uniendo 5 piezas. Cada una de estas 5 piezas son una proteína. Ahora vas a ver 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí se unen. Se unen entre sí y forman el taburete. ¿Has visto que eran 5 separadas? ¿Eh? Claro, porque esto se tiene que construir fuera. Entonces, desde abajo, la máquina aquella lanza. Pero no empieza a lanzar las piezas del eje. No, no, no. Se dice, un momento, las primeras 5 que tengo que lanzar son las que forman el taburete. Y las lanza 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando llega arriba y se forma el taburete, ¿ves? Llega arriba y se forma el taburete, en esos momentos la máquina de abajo dice, bueno, pues ahora ya tengo que lanzar las piezas que forman el eje. Y son distintas de las que forman las otras partes, claro, las piezas que forman el eje. Aquí el taburete ha acabado de construir el eje es esa parte plateada que veis ahí, ha acabado el taburete y ¿qué es lo que hace? Salta y desaparece, pues se va a otro lugar de la célula, se va a un centro de reciclaje donde las proteínas son desensambladas y utilizadas para otra cosa. Aquí lo que hemos visto es la construcción del eje y hemos visto que el primer taburete, porque van a venir 2 más, el primer taburete fabrica el eje con la rigidez necesaria para transmitir la fuerza propulsora. Estamos hablando de que está construyendo un eje, no una tubería. Y este eje tiene que ser rígido, tiene que ser vertical, porque girando ese eje tiene que transmitir la fuerza para que el submarino, luego, submarino que es la batería, entonces este taburete dice, lo que estoy fabricando es un eje. Bueno, después de fabricar el eje, la siguiente parte que hay que fabricar es el codo. ¿Y cómo se fabrica? Bueno, pues un segundo taburete, ahí lo veis, es de color verde, y ahí está fabricando el codo. Claro, el codo no es el eje, el codo tiene que ir inclinado. Y tiene que tener una inclinación muy precisa, no me vale cualquier inclinación. Tiene que tener un ángulo preciso para que luego, al hacerlo girar, gire el flagelo. Y este taburete, este segundo taburete, está diciendo, bueno, yo lo que construyo aquí es un codo. Pues llego arriba, aquí empieza a trabajar y ahí está, empieza la construcción, ha empezado ahí, construye el codo con su inclinación y cuando acaba dice, uy, pues ya he acabado, me voy y salta porque desde abajo le han enviado exactamente el número de piezas necesarias para fabricar el codo. Es decir, que un segundo taburete construye el codo con la inclinación precisa para que pueda hacer girar el flagelo posteriormente. Y, por último, viene la construcción del flagelo, o el látigo, diríamos, que es la célula. ¿Cómo se hace? Pues otra vez lo mismo. Primero se lanzan 5 piezas que forman el taburete y luego se lanzan las otras piezas que forman el látigo. Aquí veis de color naranja el taburete y de color crema claro las otras piezas, que son las piezas que forman el látigo que empieza la flagelina. Se llaman flagelina cada una de estas piezas. Quiero mostrar otra vez cómo se forma primero el taburete. Ahí está. 1, 2, 3, 4 y 5. Se entrelazan esas 5, forman el taburete y ahora empiezan a llegar las otras. Y eso tiene que saber la célula, que primero tiene que enviar las 5 del taburete de la construcción de la tercera fase, no las 5 del taburete de la construcción de la primera fase, sino de la tercera, y luego este taburete construye. Y ahí se juntan unas 20.000 piezas, más o menos una detrás de otra, en hileras de 5. Cada una en su lugar, cada una encajada con la precedente. Aquí no hay soldaduras, aquí no hay pegamento, ellas se encajan por su propia forma. Aquí vemos otra vez esa animación que habéis visto antes, como las patas del taburete lo van colocando y visto desde arriba como las piezas son propulsadas, expulsadas desde el interior. En resumen, la rotación del taburete hace que las piezas se depositen en su lugar exacto. Es decir, que el tercer taburete construye el flagelo con la flexibilidad necesaria para propulsar a la célula. El primero construyó un eje rígido, el segundo construyó un codo en forma de U y el tercero construye un flagelo flexible. Vamos a recapitular. Hemos visto la construcción del eje, el primer taburete.
Hemos visto la construcción del codo, un segundo taburete que construye el codo con su inclinación precisa, y en tercer lugar hemos visto el flagelo, que es un tercer taburete que construye el flagelo con la flexibilidad necesaria. Es decir, que las células usan herramientas sofisticadas. Hemos visto 3 ejemplos, podríamos estar todo el día hablando de otros tipos de ejemplos que utilizan las células para construirse a sí mismas. Ahora volvamos a nuestra pregunta. ¿Qué causa originó la vida? Porque la vida es esto, la vida es la fabricación de herramientas para construir motores. ¿Qué causa pudo originar la fabricación de estas herramientas? ¿Fue la materia o fue un agente inteligente? Lo que vemos aquí es el producto de un ingeniero o un proceso natural como el viento o la lluvia que cogió la arena del mar y creó todo esto. ¿Qué nos dice la ciencia? Pues lo que nos dice la ciencia es lo siguiente. Los seres vivos construyen sus cuerpos usando herramientas sofisticadas. Eso es lo que ha descubierto la ciencia. Y ahora tenemos que reflexionar. ¿Qué nos indica esta capacidad de usar herramientas sofisticadas para fabricar máquinas? Cuando tú ves a alguien que sabe utilizar una herramienta para fabricar una máquina, ¿qué piensas? Pues que esta persona tiene inteligencia. Claro. No es un origen material, es un origen inteligente. Muy bien, pues para recapitular, la idea principal que quería dejar hoy es esta, que las células fabrican sus máquinas ensamblando ordenadamente una tras otra todas sus piezas. Hemos visto el ensamblaje del motor de forma ordenada, hemos visto la fabricación de herramientas, cómo se construye el taburete, y luego hemos visto el uso de las herramientas, cómo ese taburete sabe construir, cada taburete sabe construir la parte del motor que le toca. ¿Qué podemos concluir de la fabricación de las máquinas moleculares? Bueno, pues el diseño de las piezas ya evidencia inteligencia, porque estas piezas cada una tiene la forma y el tamaño necesario para encajar con la pieza de al lado, y juntas, estamos hablando de 30.000 o 40.000 piezas, juntas forman un motor más eficiente del que los motores humanos. Vemos aquí también un plan de fabricación, porque primero se fabrica una cosa, después se fabrica otra parte y se fabrica en un orden. Y este plan de fabricación es evidencia de una inteligencia. Y vemos también que las herramientas sofisticadas son una evidencia de inteligencia. Si yo veo una herramienta simple y una herramienta sofisticada, pues pienso que la herramienta sofisticada ha requerido la acción de un agente inteligente, necesariamente. La pregunta, ¿qué causa originó la vida, la materia o la inteligencia? Pues si nos referimos a la ciencia, lo que nos dice la ciencia es que la célula puede considerarse como una fábrica que contiene una sofisticada red de cadenas de montaje entrelazadas. La célula en realidad es una fábrica que fabrica lo más maravilloso del mundo, una copia de sí misma. Los seres humanos no podremos jamás crear una fábrica que se duplique, ¿no? Pues eso son las células, eso es la vida, eso son el cuerpo de los seres vivos. Muy bien, pues hemos estado tratando el tema del origen de la vida siguiendo el método científico. Primero nos hemos planteado una pregunta, luego algunas hipótesis y después hemos acudido a la observación de las evidencias científicas. La pregunta, ¿cómo se originó el primer ser vivo? Las distintas respuestas, una viene del materialismo y otra viene del creacionismo. La primera respuesta es la abiogénesis, que la vida surgió espontáneamente de la materia, y la segunda hipótesis es el diseño inteligente, que los seres vivos muestran evidencias de un origen inteligente. Hemos visto las 3 características fundamentales de un ser vivo, las células, las proteínas y el ADN, y vimos la semana pasada las máquinas moleculares, hoy los procesos de fabricación. Hoy hemos visto que las células fabrican sus máquinas ensamblando una a una todas sus piezas, y la próxima sesión veremos cómo la información genética juega un papel clave en todo este proceso. Ahora, yo pregunto, a la luz de la evidencia científica, si tenemos que usar la razón y el conocimiento científico, la evidencia científica, es decir, la existencia de máquinas dentro de nuestras células y los procesos de fabricación de estas máquinas, ¿qué es más razonable creer? ¿En un origen material o en un origen inteligente? Bueno, cada cual que razone lo mejor que pueda. Pero lo que yo quiero proponer, esta idea principal, que la vida muestra claras evidencias científicas
de un origen inteligente, la existencia de máquinas moleculares, la fabricación de estas máquinas y la información genética que dirige esta fabricación. Hoy hemos visto la fabricación de las máquinas moleculares. Richard Dawkins es posiblemente la persona que más defiende hoy la evolución. Es como el Darwin de nuestros días. Él ha escrito varios libros, uno muy interesante llamado El relojero ciego, y en la página 1 de este libro, El relojero ciego, Dawkins, el mayor defensor de la teoría de la evolución, el que más niega la creación, dice: la biología es el estudio de cosas complicadas que tienen la apariencia de haber sido diseñadas para un propósito. Pero vamos a ver, ¿a ti te parece que lo que hemos visto hoy son cosas complicadas que tienen la apariencia de haber sido diseñadas por un propósito? Pues claro que sí. Ahora, si tiene la apariencia de un gato, si maulla como un gato, si salma como un gato, si ronronea como un gato, ¿no será un gato? Bueno, pues este hombre pasa el resto del libro intentando convencernos de que este es un diseño aparente. Es decir, ellos no niegan que las máquinas hayan sido diseñadas. Vamos, faltaría más, sería como negar que el Sol es redondo. Antes sí lo negaban en el siglo pasado, pero ahora ya la evidencia científica es tal que no pueden negar la apariencia, el diseño. Entonces dicen, no, es un diseño aparente. Es una ilusión de diseño. Todos los seres vivos, según ellos, son una ilusión de diseño. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo aquí con estos descubrimientos científicos es lo que nos dice Pablo, que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente invisibles. Fíjate qué bonito que el poder y deidad de Dios son invisibles, pero que se hacen visibles. ¿Tú quieres ver el poder y la deidad de Dios? Pues se han hecho visibles. ¿Dónde? Pues desde la creación del mundo. En el momento de la creación, aquel poder y deidad invisibles se hicieron visibles. ¿Y cómo las podemos ver? Pues mira, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Tú estudias las cosas que ha hecho Dios y verás el poder y la deidad de Dios. Estudias la naturaleza, estudias la célula, las proteínas, su funcionamiento, el ADN, y esas cosas hechas son las que te muestran el poder y la deidad de Dios. De modo que no tienen excusa quienes niegan al Creador. Y ahí la palabra excusa es la palabra apologética, que significa explicación lógica. No tienen una explicación lógica, no tienen una explicación razonable. Tienen que decir, sí, diseño, sí, pero es aparente, no es real, es una ilusión. Muy bien, pues con esto acabo mi exposición. No sé si tienes alguna otra pregunta. Tengo dos reflexiones. Este hombre creerá que sí que hay diseño, pero el diseño se ha generado a sí mismo, digo yo. Sí. Que no es que haya una mente inteligente que ha diseñado algo, sino que el diseño se crea por evolución. Sí. Mira, fíjate el título del libro. Ahí abajo, ves el título del libro, dice El relojero ciego. Sí. Esto viene de William Paley, que fue un teólogo que en 1802 escribió un libro en el cual decía, es aquella analogía del reloj, si yo voy caminando por el campo y veo un reloj y veo que las distintas partes funcionan y me dicen la hora exacta, me imagino que esto lo ha hecho alguien inteligente. Bueno, pues utilizando esa analogía, Richard Dawkins dice, sí, pero es que los seres vivos los hizo un relojero ciego. Ese relojero ciego es la evolución. El libro se llama El relojero ciego y esa persona es la evolución. Y dice, no, es que primero había átomos y los átomos evolucionaron y formaron estas maravillas de ingeniería como si fueran un relojero ciego. De la nada no puede salir esto. Es que es tremendo, es perplejo, y cuanto más lo ve uno, más absorto se queda de que personas tan inteligentes estén basando su filosofía en prejuicios porque no quieren creer en Dios. Al final ese es el origen. Es eso, es que no quieren creer en Dios. Pero es que ya no es que no quieran creer el Evangelio del Señor Jesús, es que no quieren creer ni la evidencia científica del Creador. Piensa que la Biblia empieza con una frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Eso es lo primero, ¿no? La primera afirmación de nuestro mensaje al mundo. Eso es lo primero que hay que creer. La primera vez que aparece Dios en la Biblia aparece como creador, ¿no? Y eso es lo que los ateos intentan negar, naturalmente, que haya un creador. Y la segunda reflexión que me deja perplejo es con cuánta complejidad Dios hizo lo que hizo y con cuánta negligencia el hombre se autodestruye. Pensaba en el que fuma, pensaba en el que se suicida o en el que provoca guerra y mata a otros. O sea, el poco valor que se le da a la vida, que ya en sí tiene valor, pero es destruir la sabiduría y la complejidad de un organismo. Es tremendo. ¿Con qué facilidad tiramos a la basura lo que con tanto esfuerzo se ha creado? Sí, sí. Es lo que pensaba cuando tú hablabas de las máquinas moleculares, de las máquinas que fabrican esas máquinas. Es que es sobrecogedor, de verdad, es sobrecogedor. Y uno dice, ¿pero esto es de verdad o se lo está inventando Ramón? Por eso de cuando en cuando te saco el artículo científico con las reseñas científicas, porque efectivamente es una maravilla. Incluso los científicos están sorprendidos de la complejidad, y lo veremos en la próxima sesión, cómo han estudiado el ADN, cuando hablemos del origen del hombre, y veremos cómo los científicos se maravillan, ellos mismos se maravillan de la gran complejidad, de la sofisticación de los seres vivos. Amén. Bueno, pues si quieres quitar el compartir y Muy ya bien. terminamos, porque me ha dejado maravillado el programa. Así que muchas gracias, Ramón, de nuevo por explicarnos todos estos detalles, por hacernos accesibles cosas que el común de los mortales no sabemos y que están ahí, que la ciencia sigue avanzando, pero necesitamos saber qué es lo que se está descubriendo para reforzar nuestra defensa del Evangelio y de que lo que existe se creó porque hay un inteligente diseñador que lo creó todo perfecto para gloria suya. Amén. Pues nada, nos vemos la próxima semana en un nuevo programa. Muy bien, hasta pronto. Un fuerte abrazo. Y a todos nuestros oyentes, estaréis como yo, increíble lo que Dios ha hecho, el grado de complejidad y lo que todavía no llegamos a saber que habrá, pero que poco a poco la tecnología nos irá descubriendo. Esto lo que nos tiene que hacer es volvernos al Señor con temor reverente. Él lo hizo todo y espera que nosotros lo reconozcamos y reconozcamos a su Hijo Jesucristo, porque habiendo creado esto, nosotros lo tiramos por la borda por pecado y por rebelión contra el Señor. Así que Cristo de nuevo nos devuelva al Padre para que podamos comprender que lo que Él hizo, lo hizo, y lo único que se puede hacer como justicia es darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Señor. Pues un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga, y recuerda, si quieres ver el programa lo puedes ver en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida. Ahí podrás ver este programa y toda la saga del origen del universo y ahora el origen de la vida. Un fuerte abrazo, bendiciones.